Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la organización por este curso, que está siendo muy completo. Vamos a dar paso a la mesa de prevención combinada, profilaxis pre- y posexposición al VIH, interacciones entre el Kensex y el TAR. Contamos en esta mesa con dos profesionales muy vinculadas en el área de infección, tanto de VIH como de ITS. A la izquierda, Maricela Valerio Minero, es especialista en enfermedades infecciosas que trabaja actualmente en el Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, investigadora asociada al Instituto de Investigación de ese mismo hospital y colaboradora de la ONG Imagina Más. Y por otro lado, Emma Fernández González, a mi derecha, enfermera antropóloga, que tenemos la suerte en este momento de contar con ella en Galicia, en el Hospital Clínico Universitario de A Coruña, en el Servicio de Infecciones, que está dedicada al cuidado de personas de VIH desde hace más de 2 décadas, en circuitos interdisciplinares y con el abordaje integral de ITS. Y contamos con ella en Deja tu huella, ya en Barcelona y ahora en Galicia. Pues nada, empezamos. Gracias. Bueno, vaya, ¿no? Nosotros vamos a hacer una parte. Hay comunicación y nosotros vamos a hacer una parte. Entonces, no sé si nos escuchan. ¿Sí? Vale, ya está. Bueno, pues nosotros vamos a hacer preguntas. Yo le voy a lanzar algunas preguntas interesantes a Emma y ella a mí, y así lo hacemos más dinámico, para que no os aburráis y os prometemos café después de esto, ¿eh? Ya está a puntito. Que será lo mejor. Esto será un poco complicado. Que será lo mejor la parte del café. ¿Te pones ahí? ¿Empezamos? Vale, pues... Entonces, la primera pregunta que yo te voy a lanzar a ti es que si nos puedes hablar un poquito de la prevención combinada, si tienes algo que decirnos acerca de esto, ¿de qué se trata? ¿De qué va esto? Vale, puedo hablar por aquí. Pues la prevención, o sea, para poder hablar en un contexto como el que estamos, de abordaje del Kensex en urgencias, que es el contexto en el que estamos hablando hoy, creo que era importante contextualizar lo que es la prevención combinada, creo que todos sabemos, pero que es la forma de entender que la combinación de más de una estrategia de prevención, lo del uso de preservativo ha llegado a su techo de cristal, tenemos que utilizar otras estrategias y estas estrategias hay que saber que existen, tenemos que saber dónde y cómo recurrir a ellas y por lo tanto la combinación pues desde el tratamiento antirretroviral como una estrategia más de prevención, que es una persona indetectable no transmite el VIH, detención, bueno, lo que estamos hablando durante toda la jornada, detención regular de ITS, detención regular de VIH, la profilaxis posexposición, la preexposición, todo lo que tiene que ver con educación sexoafectiva en todos los niveles, tanto a nivel educacional, pero también nuestra propia mea culpa de formación entre nosotros, en los profesionales de la salud, que necesitamos hacer mucha formación para poder abordar estos temas y hacerlo desde un abordaje biopsicosocial, todo lo que es utilización de lubricantes, todo lo que es el uso de preservativo, pero también de los juguetes sexuales que muchas veces se nos olvidan y son una vía de transmisión también, y todo lo que tiene que ver con la reducción de daños, que también es importante. Todo esto, combinar todo esto es fundamental para hacer una buena aproximación y sobre todo en el contexto del Kensex, pero lo que para mí es básico y fundamental es hacerlo desde una entrevista, aunque sea en urgencias y los espacios y los tiempos sean reducidos, pero si tenemos 4 cosas claras, esto ya es fundamental, es decir, desde la entrevista motivacional, counseling, llamémosle como queramos, sobre todo no asustar, ¿vale? Dar información clara y concisa, ofrecerle las herramientas que tenemos a nuestro alcance desde las ONGs, desde el trabajo social, desde la atención primaria, ofrecer estos recursos
y dar pues eso, material para que se lo puedan llevar para el día después, para el día 3 o 4 que ya estén con más ganas de replantearse ciertas prácticas o no, o sea, si es un consumo no problemático, eso cada uno tiene que hacerlo de su forma, y todo lo que tiene que ver con el trabajo con las ONGs, que sin esto no, no estaríamos aquí, yo lo tengo muy claro, o sea, porque hemos hecho un camino juntos y todo el tema de las webs y del trabajo online. Por otro lado, no juzgar, porque si no hacemos, o sea, no juzgar y trabajemos desde la aceptación, la empatía, la comprensión y no disuadir aquello y tú por qué te drogas con lo bien que tú estás y lo bien que, no sé, y lo bien que todo esto, pues esto no sirve para nada, sino que tenemos que acompañar, lo que decían los compañeros, es desde el respeto, desde el acompañamiento y desde la actitud proactiva. Por lo tanto, ante toda esta batería de herramientas de prevención, que no es solo el uso de preservativos, sino todo lo demás, te preguntaría, Maricela, ¿qué es la profilaxis post-exposición? ¿Cómo valorar el riesgo y en qué contexto? ¿Quién la puede prescribir? Vale, pues muy bien. Son 3 preguntillas y la primera, ¿no? La PEP. ¿Qué quiere decir o de dónde viene lo de la PrEP o la PPE? Es la profilaxis post-exposición en castellano y en el inglés post-exposure prophylaxis. ¿Y qué se trata? Bueno, pues nosotros sabemos que tenemos ciertas situaciones de riesgo. Tenemos los riesgos para la adquisición de una infección por HIV se dividen en riesgos que son ocupacionales y no ocupacionales. Por ejemplo, el riesgo percutáneo, ¿no? Que es a lo que estamos muy habituados, enfermeras, médicos, otro tipo de personal sanitario, a tener un pinchazo con una aguja o un instrumento cortante, o que es lo más común en el quirófano o mientras estamos realizando un procedimiento un paciente. Ese sería un accidente de riesgo, ¿no? Pero después existe otro tipo de accidentes de riesgo que no tienen que ver, a lo mejor se llaman no ocupacionales, que son aquellos que son accidentes como el número 2, exposición accidental de mucosas o de piel no intacta a fluidos que son potencialmente infecciosos, y también el tercero, que es la exposición en el contexto de una actividad sexual. Durante la práctica, ya sea consentida o no consentida, en ocasiones, desgraciadamente, sigue sucediendo así, o ante también, este es el ejemplo que estamos trayendo aquí, es durante una sesión de chill, ¿no? Estamos en la sesión y tal vez podríamos haber tenido ciertas prácticas que nos pudiesen poner en riesgo de tenerlo. Entonces, nosotros vamos a centrar en la exposición no ocupacional, que es la que tenemos en esta jornada. Nosotros, primero que nada, cuando tenemos una entrevista con un paciente, tenemos que ver exactamente qué es lo que ha sucedido, si el paciente lo recuerda. En ocasiones, algunos pacientes, al estar durante el chill, puede llegar a tener algunas ventanas o unos gaps en la memoria y no saber exactamente qué es lo que sucedió. Pero en lo posible intentar preguntarles qué fue lo que pasó o qué práctica fue la que mantuviste para poder después saber si tiene un riesgo o no y si requiere o no de una profilaxis post-exposición. Esto, así como lo digo no solamente para las personas que están durante la sesión de chill, eso también sucede pues en una situación de violación o de sexo no consentido heterosexual, y en otra situación de sexo heterosexual pues ocasional o casual. Entonces, bueno, primero saber si el sexo fue anal. Sabemos que la transmisión a nivel anal es es mucho más fácil porque hay una gran superficie de mucosa implicada, sobre todo si hay disrupción de esta mucosa durante el coito. Las relaciones anales receptivas son la forma más efectiva de transmisión sexual del HIV. El hecho de que el paciente, por ejemplo, no tenga circuncisión, eso también ayuda, y la presencia de otras enfermedades de transmisión sexual, otras ITS, durante la relación sexual también favorecen la transmisión. Entonces, bueno, como os decía, saber si la persona ha utilizado preservativo o no. En ocasiones vienen a la urgencia y lo que cuentan es que se ha roto el preservativo y que ha sucedido durante el acto. En algunas ocasiones pues el preservativo, de hecho, no lo encontraron o estaba totalmente roto después de la relación sexual.
Hay que saber si estaba, como os decía, o alguna exposición traumática, con violencia también. Esto, y si la persona, en el caso de ser mujer, tuvo menstruación, estaba en ese momento el ciclo, y en el caso de relaciones anales, si había en ese momento sangrado. También es importante saber el estado de la persona fuente. Ojalá que fuera posible siempre, pero esto es una cosa, esta información casi nunca la tenemos. Llevo 14 años trabajando en el Gregorio Marañón y veo la consulta de la profilaxis posexposición hace muchos años, y solo recuerdo una ocasión en donde la persona había venido con el otro chico, se habían conocido la noche anterior y había venido súper valiente a decir, pues mira, también hazme a mí la serología porque yo también me quedo más tranquilo. Pero eso es una cosa pues súper anecdótica. La mayoría de las veces no sabemos cómo es la fuente. Ya sabéis, esto yo creo que ya lo conocéis como sanitarios, los riesgos de transmisión se consideran según una escala de colores: riesgo considerable cuando esté implicado recto, vagina, otras mucosas, piel no intacta, y el contacto es con fluidos potencialmente infectantes, semen en este caso, y la fuente se conoce positiva siempre y cuando el paciente sea que no esté indetectable. Aquí esto ya sabemos, ¿no? En pacientes indetectables el riesgo no se considera de transmisión. Luego, a valorar individualmente los casos de donde hay este tipo de penetración, el HIV, pero el HIV es desconocido. Sobre todo, las guías de GESIDA hablan de algunos grupos que están más en riesgo, pues pacientes que actúan como trabajadores del sexo, agresores sexuales, pacientes que tienen historia de ingreso a centros penitenciarios, y también están como los inmigrantes, que en ocasiones no saben su seroestatus al llegar a España, y los usuarios de chemsex. Riesgo despreciable cuando hay alguna exposición, contacto con fluidos que no se consideran infectantes, por ejemplo saliva, y cualquier tipo de exposición cuando la fuente es negativa. Sin riesgo los besos, las mordeduras sin solución de continuidad, arañazos superficiales o contacto de fluidos, por ejemplo semen en piel intacta. Entonces tenemos una ventana de oportunidad de 72 horas, las cuales son muy, muy importantes para poder evitar una nueva infección de HIV. Y ahora yo voy a preguntarte qué es lo que valoraríamos en una consulta inicial y sucesiva de la profilaxis posexposición. Bueno, esto lo que hacemos es, normalmente este tratamiento lo dais en urgencias, y lo más importante es, si se hace pues, programas como el Deja tu huella nos ayudan a sensibilizarnos para hacer la prueba de forma, sobre todo de VIH, de forma en las indicadoras, en las enfermedades indicadoras, pero luego lo más importante de todo esto es cómo hacemos la vinculación depende de cada hospital cómo lo organiza. Hay hospitales que lo hacen en medicina preventiva, hay hospitales que lo hacen desde las unidades de VIH, y hay hospitales que hacen la primera atención en urgencias y luego los mandan a atención primaria. O sea, que la variabilidad es mucha. De entrada se pide un hemograma, una bioquímica, todo lo que es serología de VIH, hepatitis C y hepatitis B y hepatitis A, y la serología de sífilis y despistaje de ITS no siempre se pide, de otras ITS, o sea, lo que son los cribados a nivel faringio, esto ya entra dentro de otros contextos, y el test de embarazo si son mujeres. Nunca se debe demorar el inicio de la PEP. Bueno, es que esto no me lo había preparado yo. Pero... Más de 72 horas. Más de 72 horas. Y a mí, por ejemplo, esto que está en rojo no me convence. No sé si está en rojo ahí, pero lo de si la fuente es negativa, suspender, si la fuente es negativa, suspender el PEP, la profilaxis posexposición. Yo no entraría en este, porque es muy difícil saber cuáles son las fuentes, como decía mi compañera, y además hay el periodo de ventana, y además hay toda una serie de angustia vital de la persona, entonces hay que valorarlo, pero de entrada, aunque le hagamos, hombre, si es un accidente laboral, pues ahí podemos decidir qué hacer. Pero si no, normalmente no lo suspendemos. Y realizamos seguimiento al cabo del mes y al cabo de los 3 meses.
Esto pasaría porque no. Tú te habías mirado. Vale, esto, sí. lo había mirado. Entonces, bueno, aquí esto es interesante. Lo que nos solemos hacer es rápidamente en urgencia, no sé cómo funciona aquí en el hospital, pero nosotros tenemos la fortuna de tener un servicio de microbiología casi 24 horas. Hay un residente y un adjunto de guardia, casi siempre llamamos al busca, pedimos cómo está el test de HIV y a partir de que nos dicen que es negativo, comenzamos la profilaxis posexposición. Esto puede ser más o menos entre media hora y una hora, dependiendo de qué tantas solicitudes tenga el microbiólogo de guardia, pero suele ser bastante inmediato. Yo he ejercido también la medicina de urgencia en algún otro hospital privado y en ocasiones este recurso no se tiene. Ante eso es importante dejar hecha la serología, el tubo de serología enviado antes de iniciar la profilaxis, pero si no se tiene la inmediatez de un test de HIV rápido, pues se puede comenzar la profilaxis y al día siguiente, cuando se tenga el resultado, esta se podría suspender si el paciente es positivo y entonces plantearnos ya mandarle a la consulta de HIV. Pero bueno, yo creo que este protocolo hay que ajustarlo siempre centro con centro, dependiendo de la disponibilidad que tengan de las pruebas de microbiología. Siempre tenemos que pedir la hepatitis B, la hepatitis C y la sífilis y muchas veces no tenemos el resultado en ese mismo momento porque no es un test point of care, sino que lo tenemos en 2 o en unas 24 o 48 horas después, pero como a los pacientes les citamos en la consulta del día siguiente, pues ya podemos tener algún resultado. Y bueno, ¿qué otra cosilla? Es importante recalcar que sí que nos viene muy bien saber si el paciente, por ejemplo, sabe si la fuente está disponible, hay que intentar por lo menos tener esa información. Si existe, si dice, oye, estoy en tratamiento, pero que la carga viral mía es indetectable, pues ahí te pone un poco a pensar si realmente lo necesita, pero si la fuente no aporta un documento fiable, pues eso no va a poder ser. En la mayoría de los casos, no, de hecho no puede ser. El esquema de la terapia, de la profilaxis posexposición, es siempre con una pauta triple, es decir, como un tratamiento normal de HIV, aunque sabemos que ahora estamos ya en la era de la biterapia, pero lo que utilizamos siempre son los inhibidores de integrasa y los preferimos a los inhibidores de proteasa con potenciador. ¿Por qué? Pues porque no tenemos las interacciones que tiene el potenciador. Entonces las integrasas se toleran, todo el mundo sabe muy bien, los efectos secundarios de las mismas son muy escasos y además empezamos siempre con tenofovir y emtricitabina. ¿Por qué no con abacavir? Pues como sabéis, porque podemos tener algunas reacciones serias de hipersensibilidad, por eso es que siempre hemos utilizado el tenofovir. Entonces, son siempre fármacos que se tienen a la mano en el servicio de urgencias del hospital y se tienen para dar la primera toma y en la medida de lo posible en las primeras horas en cuanto el paciente llega y después en cada uno de los servicios se organiza. En mi servicio, por ejemplo, lo que se hace es que se cita a la consulta del infectólogo al día siguiente, la medicación se le da y se recoge en farmacia. No importa si el paciente viene de otros centros, si viene de Galicia, si viene de Estados Unidos, de donde venga, se le da la medicación porque es algo muy importante y se le da la medicación en el esquema completo para los 28 días, aunque el paciente no sea de la comunidad. Las pautas pues son de cumplimiento bastante fácil porque son una toma una vez al día y se les intenta formar a los pacientes cuando llegan a la consulta para que se les explique la importancia de no dejarlo. La medicación durará 28 días y durante esos 28 días tienen que ser ciertamente estrictos en la toma de la medicación. Esto es lo que utilizamos en mi centro. Es Truvada y Centrés. Antes teníamos el régimen de Raltegravir 400 cada 12, pero afortunadamente ahora como tenemos las pastillas de 600, lo utilizamos 1.200 miligramos, son 2 pastillas más una de Truvada y eso es lo que estamos dando. Hay otros centros que utilizan, por ejemplo, para esto el Biktarvy, que es Bictegravir más tenofovir, alafenamida y emtricitabina. Y yo creo que son cada vez menos, en el pasado se utilizaba también Gemboya, pero yo creo que son cada vez menos los centros que utilizan de esquemas con varias pastillas. Casi siempre lo que se quiere es la facilidad de una sola pastilla y el apego a una sola medicación. Que esto pues facilita mucho que el paciente se la tome. Ahora, esta pregunta, la siguiente pregunta sería, ¿debo tener alguna consideración especial para estos casos? ¿Hay algo que tendría que hacer?
Vale, sobre todo yo creo que lo más importante es que en la valoración del riesgo en contexto de consumo de Chemsex es muy difícil valorarlo tal como lo comentaba la compañera, y por lo tanto hay que tener siempre en cuenta que muchas veces no recuerdan lo que pasó. Hay todo el tema que hablaban antes de la vergüenza, de la agresión, de agresiones sexuales que son bastante más habituales de lo que nos pensamos bajo los efectos de la droga, y también la sumisión química y, por lo tanto, la contextualización de esta valoración la mayoría de las veces es que hay riesgo alto y que no se puede estar dudando porque la persona muchas veces no puede estar haciendo una anamnesis muy profunda, ¿no? Los protocolos asistenciales muchas veces están, lo que tenemos es que lo que sabemos es que son muy local dependientes y que debemos conocerlos, pero no solo conocerlos, como decía antes, tenerlos como un buen algoritmo allí bien marcado, sino que también tenemos que tenerlos, revisarlos constantemente. Tenemos que tener claro cuáles son los circuitos de vinculación y los profesionales de referencia, y digo profesionales de referencia, no personas de referencia, porque lo de las personas de referencia, cuando alguien no está o está de vacaciones, ya se nos desmonta el circuito, sino las profesionales de referencia es las personas pues, de las gestoras. En el caso yo como enfermera, creo en la figura de la enfermera de enlace, de la enfermera gestora, y creo que también en urgencias implicar en el Deja tu huella y en todos los programas de este tipo de abordaje del tema del consumo del Chemsex es importante hacer un abordaje interdisciplinar. Por lo tanto, tenemos que tener claro cuáles son esos circuitos y saber quiénes son los profesionales de referencia de las unidades de VIH, de los servicios de infecciones, de medicina preventiva, de atención primaria para el seguimiento de esta PEP, ¿no? Y sobre todo vincularlos bien, darle esta información de a dónde tienen que ir, dónde tienen que acudir, los 4 o 5 días que dan las primeras dosis en urgencias, que no se vayan sin saber que tienen que volver a la unidad o a medicina preventiva o a la unidad de VIH, porque muchas veces gente que solo se ha tomado las 5 pastillas porque no se lo hemos explicado bien, y eso es así. Por lo tanto, tenemos que hacer hincapié, y si hay una problemática más agudizada, pues todo lo que tiene que ver con la vinculación con psiquiatría, centros de atención a la drogodependencia, la policía, forenses, etcétera, etcétera, que eso vosotros sabéis mucho, ¿no? desde urgencias, y que muchas veces hace falta echar mano de estos recursos. Y lo que hablábamos antes, dar información sobre todas estas herramientas, para ello hay que conocerlas, entonces tenemos que tener claro qué es la PrEP, cómo vincular o cómo poder informar a esta persona. Entiendo que en urgencias no es el mejor lugar, pero por lo menos saber cómo está funcionando en cada centro, en cada área sanitaria, cómo está funcionando el circuito de la PrEP para poder ofrecérsela, todo lo que tiene que ver con cribaje de ITS y las recomendaciones de reducción y disminución de daños. Por lo tanto, sobre todo porque hay evidencia de que el pasar la PEP, cuando la persona recurre al hospital, pues reportan todo esto, que no vamos que es un poco lo que estábamos diciendo, pero que las conclusiones es que existen oportunidades de mejora y que, quito médicos, sino que el personal sanitario debe estar capacitado y entender, o sea, no solo médicos, sino todos los profesionales de la salud que atendemos en cualquier dispositivo, entender estas prácticas y que en la consulta debe ser una oportunidad para hacer prevención a todos los niveles. Por lo tanto, vale. Esta ya lo hemos hablado antes, es abrir un melón, es un melón que está ahora encima de la mesa y que por lo tanto vale la pena también que lo podamos discutir, pero que hablemos de esto, que es, bueno, personas que tienen ITS de repetición y que una tasa de ITS elevada, se le recomienda la dosipep. Hay una discusión en los foros de expertos y que está bien, es necesario hacerlo. Acaba de salir el nuevo documento de consenso de la SEIM, de la Sociedad Española, y que hay toda una discusión y no hay un acuerdo, hay bueno, que cada uno decida si sí o si no. Vale, hasta aquí muy bien, pero es que ya se está haciendo.
O sea, esto es que van por delante. O sea, yo siempre creo que esto es como cuando la PrEP nos pasamos 4 años debatiendo si PrEP sí, si PrEP no, y cuando ya en el 2019, en noviembre del 2019 se aprueba, había gente que estaba haciendo la PrEP con la PEP, porque venían a urgencias una vez al mes a buscar la PEP. Entonces nos decían, bueno, si no tenemos la PrEP, y en Francia hay, en Estados Unidos también y en Inglaterra también, pues entonces yo le decía, bueno, pues devuélveme el raltegravir, tómate el Truvada y nos traían el raltegravir. Porque era, bueno, cada uno se busca su reducción de daños y punto. Entonces, con la dosis PEP es lo mismo. O sea, podemos estar discutiendo y hay que valorar si hace resistencia, si no, etcétera, etcétera. Pero que ya se está haciendo. Entonces, como ya se está haciendo, pongámonos un poco más rápidos a ver qué se puede hacer y a quién se lo podemos recomendar. Y creo que el contexto de la gente que practica chemsex es necesario hacerse este replanteamiento de una forma más proactiva y más rápida. Te pregunto, ¿qué es la PrEP? ¿En qué consiste y a quién va dirigida? Bueno, pues la PrEP es una estrategia que se toma desde la OMS como una de las formas para poder alcanzar la disminución de la tasa de nuevos contactos. En un principio era una estrategia más, junto con el uso de preservativo, el tener a los pacientes bien controlados y detectables, el hacer diagnóstico precoz. Era una parte más del rompecabezas, pero con los últimos años ha tenido una especial relevancia. Es un programa sobre todo de salud integral, es un programa multidisciplinar que engloba varios tipos de profesionales, médicos de todas las ramas, enfermeras y también personal del servicio de psicología y salud mental. Y lo que trata de hacer es encontrar primero que nada pacientes que sean susceptibles de entrar al programa, es decir, pacientes que están en riesgo, que tienen prácticas de riesgo, muchos contactos sexuales. Ahora hablaremos un poco de a quién se debe administrar. Y se trata de prevenir la adquisición del HIV. Se basa en que los fármacos antirretrovirales ya han demostrado que pueden servir para prevenir el HIV. El fármaco elegido ha sido, en primer lugar, el tenofovir disoproxil con emtricitabina, un combo que se conoce con el nombre comercial de Truvada, que es el que ha sido el primer fármaco comercializado para esto. No es una intervención de por vida, es una intervención que se considera como temporal durante un periodo en que el sujeto, el individuo, está en riesgo de adquirir el HIV por su forma de vida, pero no se considera nunca algo para todo el tiempo. Ahora, después del Truvada, pues han venido nuevos fármacos como el Descovy, que es el tenofovir alafenamida, del cual tal vez hablaremos en las preguntas, que está combinado con emtricitabina, que tiene ciertas ventajas con respecto al Truvada y que se está ahora comenzando también ya a probar en algunos países para la profilaxis preexposición. Entonces, ¿a quién se debe de recibir la PrEP? Pues las personas, esta te la hago a ti. ¿Qué personas meteríamos en el programa de PrEP? Vale, esto se cambia también. En el 2019 hay unas indicaciones. Visto lo visto, que había mucha variabilidad de gente que la pedía y que mirabas y dices, tú no estás, a ti no te la podemos dar. Hubo una revisión a finales del 2021 y ampliaron las recomendaciones. Pues todo lo que sea, o sea, se recomienda, yo diría que a cualquiera que la pida. Esto es la realidad, esto no se puede decir, pero es así. Pero las indicaciones de GESIDA dicen que todas aquellas personas HSH que tengan hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, o personas transgénero que tengan más de 10 parejas sexuales en el último año, que practiquen sexo anal, que usen drogas relacionadas sexualizadas, la administración de la profilaxis posexposición de forma repetida en el último año y que hayan tenido ITS bacterianas también en el último año, y también a mujeres en situación de prostitución, mujeres y hombres cis que refieran un uso no habitual de preservativo, usuarios de drogas endovenosas, y considerar también la hepatitis C como una ITS que es, pero también como una candidata para una persona que tenga hepatitis C de forma recurrente también para empezar la PrEP. Y a las parejas serodiferentes, y esto es importante puntualizar,
porque no todas las parejas, a veces viene alguna persona a pedir la PrEP y es porque no, mi pareja es VIH positivo. Bueno, pero está en tratamiento, no. Sí, está indetectable. Entonces, ¿para qué te quieres tomar la PrEP? Bueno, me la han recomendado, pues entonces vamos a sentarnos, vamos a hablar sobre ello porque no es necesario que te tomes la PrEP, ¿no? Pero sí es necesario cuando una persona está recién diagnosticada, la pareja está recién diagnosticada y durante los primeros 6 meses pues es una herramienta que podemos ofrecer. Otra cosa es que podamos ofrecer otras cosas, pero eso es una de ellas, ¿no? Es decir, que hay que contextualizar el mensaje indetectable igual a intransmisible y al final, pues cualquier persona que pida la PrEP se le da la PrEP, ¿no? Bueno, esto lo podemos pasar, yo creo que esto no tiene más, porque es que vamos un poquito tarde. Vamos un poco tarde, sí. Pero... Vamos bien de tiempo. Sí. ¿Ah, sí? Vale. ¿Quién la debe prescribir? Un facultativo. Las guías, lo que decían es que tiene que ser una persona que tenga experiencia y cuidado de pacientes con HIV, experiencia también en los antirretrovirales y cómo se utilizan, que tenga alguna competencia para saber tratar con personas que son de una minoría cultural, como la población LGBT, y que sea una profesional que también esté formado en el fenómeno de chemsex, que ya sabemos que no hay que llamarle fenómeno porque ya es una realidad más que un fenómeno. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en las consultas? Pues es que les vemos, hacemos una serología inicial para el despistaje de ITS, tenemos una entrevista personal con los usuarios. Yo no me gusta llamarles pacientes, porque en realidad no son pacientes, son personas como nosotros que pasan por la consulta y que, bueno, no son pacientes, no están enfermos de nada. Entonces, les hacemos una serología, hablamos un poco con ellos, les conocemos mejor. Yo siempre digo que hay que hacerlo en un ambiente que sea un ambiente fácil, de no enjuiciar al paciente. Lo hemos dicho 20 veces, pero no hay que enjuiciar, no hay que tener nuestros preconceptos y llegar con ellos a la consulta, sino que hay que ser abiertos y poder que las personas que van a buscar esta consulta pues realmente se sientan cómodos y puedan hablar de las cosas que les preocupan, porque si no, pues seguramente que el programa fracasará. Entonces se le hace una valoración inicial, también se hace un hemograma y una bioquímica para ver la función renal de la que se parte, eso también podría influir en la prescripción de la medicación. Se hace la serología, que ya saben, del despistaje de las ETS, se hace en caso de las mujeres una prueba de embarazo y se empieza a la administración de PrEP a partir de la segunda visita, cuando ya sabemos el resultado de estas serologías. El seguimiento es un seguimiento trimestral en donde se repite la serología, se repiten las pruebas de ITS y se da también un asesoramiento al individuo de que según sus necesidades, ¿no? En ocasiones también son personas, si detectamos que tienen uso de chemsex, pues qué es lo que si podemos engancharles hacia algún programa que les ayude en caso de que tengan un consumo que sea nocivo para su salud. Lo que hacemos es intentar siempre contactarlos con la ONG, en mi caso es Siempre Imagina Más, con un mensaje les mando al usuario a Imagina y ahí nos ayudan con todo este tema. ¿En dónde se podría dar? ¿Tú crees que se debe dar solamente en hospitales o qué piensas? Bueno, la realidad es que solo se puede dar en hospitales porque, bueno, algún centro comunitario como Checkpoint sí que lo están dando y en el centro de ITS de Sandoval, pero bueno, el antirretroviral está vinculado al hospital, es una medicación que no se puede dar fuera de farmacia de hospital y por lo tanto pues la discusión es esta, o sea, hay que considerar qué hacemos porque el volumen es muy alto, no son pacientes, son personas sanas. Bueno, entonces estamos teniendo un volumen de pacientes en las unidades de VIH que bueno, la verdad es que bueno, es un trabajo muy interesante como enfermera, es trabajar con la prevención, es trabajar con el acompañamiento, es trabajar con el identificar consumo no problemático y cómo a veces pasa problemático, cómo podemos ayudar, es trabajar con lo que comentaban los compañeros Santos de hacer
tener bien claro cuáles son las redes de apoyo y con qué, o sea, cuáles los recursos que tenemos a nuestro alcance. Maricela habla de más positivo porque es con quien trabaja, pero todos nosotros tenemos que hacer nuestro mapa de recursos. Tenemos que tenerlos bien claros y saber cómo poder utilizarlos. Por ejemplo, cuando hay varias, yo hablo del contexto de Barcelona, pero cuando no hay tantas, pues es más difícil, pero cuando hay varias, lo que también tenemos que hacer es saber cuáles son la cartera de servicios de cada una de ellas, porque yo no voy a mandar a Checkpoint a una mujer cis que no, entonces tienes que saber qué hace cada una de ellas y dónde va a estar mejor acompañada. Esto es el objetivo final, ¿no? Por lo tanto, la discusión esta de dónde se podría hacer es largo y tendido y esto lo podemos hacer en otro contexto. Ahora yo tengo la pregunta de qué es la prepa demanda, ¿no? Vale, sí. Otro melón, este es sí. Otro melón. La prepa demanda es el Ministerio aprueba la PREP continuada y por lo tanto pues, es la única que supuestamente solo podemos recomendar y solo podemos recetar, ¿no? Pero resulta que precisamente porque son la mayoría usuarios empoderados que tienen mucha red social fuera de nuestro contexto sanitario y por lo tanto en otros espacios se está haciendo de otra forma y lo hacen también esta opción que está aprobada en otros países y que también está demostrada la eficacia. Por lo tanto, os lo pongo porque lo ponemos para que no suena raro, no echemos la bronca de que por qué te lo estás tomando así, sí, así, no sé qué. Lo que es importante es que se la tomen bien y lo que tenemos que incidir en que si te la tomas a demanda, porque esto es el caso, por ejemplo, de parejas que no cerradas o cerradas o aparentemente cerradas, pero que de vez en cuando pues tienen fiestas o se van una vez al mes a un chill, pues toman PrEP a demanda porque se toman 4 pastillas en vez de 30. ¿Vale? Y esto hay que tenerlo, o sea, hay que tenerlo así. Y cuando nosotros en la consulta a veces viene, no, es que yo me sobra un poco de pastillas porque es que no me la estoy tomando continuada. Pues bueno, pues no hay que echarle la bronca de no, tómatela. No, bueno, pues a ver, entonces recomendarle, porque a veces lo que vemos es que se la toman mal. Entonces, recomendar que se tomen 2 pastillas 24 horas antes de tomar del evento, de la relación que tienen planificada. Una el día de la relación y otra al día siguiente. Es más, si es un sábado y un domingo, pensabas que solo iba a ser el sábado, pero al final es el sábado y el domingo, pues lo que está recomendado es que vayas prolongando hasta 2 días después de la última relación sexual. Esto yo creo que vale la pena que nos suene, ¿no? Siguiente. ¿Qué consideraciones especiales debemos tener sobre los fármacos y las interacciones entre el chemsex y el tratamiento antirretroviral, Maricel? Bueno, pues esta tiene 2 vertientes. Lo primero y lo más importante es este mensaje, ¿no? Que ya se comunicaba en algún artículo interesante, que es que el uso de chemsex lo que puede estar llegando a pasar es que algunos de nuestros pacientes que están en tratamiento antirretroviral pues se les puede olvidar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el chill dura más de 24 horas y a lo mejor no llevaban la pastilla, se les olvidó, se les fue el tiempo y se ha reportado que hasta un 35% de participantes de una sesión de chemsex ha dejado de tomar o reporta haber dejado de tomar su tratamiento cuando estaba consumiendo sustancias, también por la preocupación de la interacción entre las mismas. Entonces, bueno, por eso es importante, yo creo que como médicos, que en el momento que tenemos a un paciente en la consulta, aquí cambiaremos de contexto, en la consulta de HIV, que detectamos que está consumiendo chemsex o que nos lo dice, habría que pensarnos muy bien el tratamiento que están utilizando. Pues generalmente con las integrasas las interacciones son escasas, pero sí que tenemos algunos problemas con los inhibidores de proteasa potenciados. Casi ya nadie tiene pacientes, algunos sí, con IP más ritonavir o con IP más cobicistat. Algunas veces también hay interacciones con efavirenz, con rilpivirina y con etravirina. Y como os decía, pues es mucho más seguro para estos pacientes el grupo de las integrasas. Entonces, es una tabla muy grande de interacciones y yo creo que la mayoría de nosotros pues no es imposible que nos la aprendamos, ¿no? Lo que sí que creo que es que tenemos obligación de preguntar las sustancias que nuestro paciente está consumiendo e intentar meterlas en una
en una web para que no nos olvidemos. Yo lo que recomiendo siempre es esta página. Esta página es una página gratuita de la Universidad de Liverpool que se llama HIV Drug Interactions. Entonces tú lo buscas, hay versión español, versión inglés, y vas a meter, por un lado, en la columna fármacos HIV, puedes meter el nombre comercial del fármaco que está tomando el paciente si no te sabes lo que tiene, y si te lo sabes, pues te pones ahí dar una, Covicistat, por ejemplo, ¿no? Y luego las comedicaciones. Y en comedicaciones también están ya las otras drogas de uso recreativo. Entonces las vas metiendo ahí y el buscador te saca todas las interacciones farmacológicas. De hecho, pues capacidad de hacer hasta un PDF. Aquí solo os traje un pequeño ejemplo, muy pequeñito, pero yo esto lo hago siempre. Lo hago no solo en la consulta para ver todas las otras medicaciones. Por ejemplo, si el paciente está yendo al psiquiatra, al psicólogo, pues seguramente que le prescriben alguna otra medicación, sino también intentar preguntarles qué tipo de drogas de uso recreativo están utilizando y meterlas en el algoritmo para no tener después algún sustillo y que acabe en la urgencia de Ángel. Entonces, pues bueno, este es un resumen de, por ejemplo, lo que sucedería, ¿no? Aquí ponemos dar una Covicistat con la ketamina, pues hay que tener cuidado porque se necesitaría un ajuste tal vez de la medicación antirretroviral. Entonces, bueno, pues para finalizar, hemos recibido aquí algunas ideas clave, que se lo voy a dejar a mi compañera que os las transmita para antes de irnos al café o a las preguntas. Bueno, pues yo creo que están claras, ya las hemos hablado antes y ahora nosotras, que es necesario potenciar un modelo de atención interdisciplinar e intersectorial. Sin esto no avanzamos, y que estas estén coordinadas entre urgencias, unidades de infecciones, ITS, salud mental, las ONGs y programas de atención a personas que practican chemsex, que estos circuitos sean rápidos y con profesionales de referencia, que la comunicación con los usuarios sea fluida y entre los distintos actores implicados. Tener experiencia en el cuidado de las personas que viven con VIH, esto es importante para entender el universo de lo que significa vivir con VIH y de toda la carga que eso, de toda la experiencia vivida, no tanto carga, no me gusta hablar de carga, de la experiencia vivida de lo que significa un diagnóstico de VIH de tiempo atrás, pero ahora mismo también. Que los profesionales de la salud debemos estar formados y eventos como el de hoy son fundamentales y hay que repetirlos, no sirve de nada hacer uno cada no sé cuánto tiempo, hay que ser pesados con esto. Y estoy con Elena en urgencia, digo, tenemos que hacer más sensibilización a los residentes, a enfermería, a las enfermeras, tenemos que hacer, y sobre todo que también la formación sea interdisciplinar, que no seamos tan endogámicos, no esto, sino que nosotras por acá, vosotros por allá. Yo esto lo he aprendido de las ONGs. y también, bueno, para mí esto me parece fundamental, el tener formación en competencias culturales en todo lo que significa las dinámicas sociales y de vivencia del colectivo LGTBI, que al final son nuestros mayores clientes, y por lo tanto tenemos que aprender y tenemos que saber qué estamos haciendo. Y para ello, que está el añadido, sin que tú lo supieras, creo en esto y que solo juntos podemos llegar a algún sitio para acabar con esto, ¿vale? Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta en la sala. Bueno, sentaros donde queréis ahora. No sé si hay alguna pregunta. A mí me surgen algunas preguntas, más que preguntas, que ya no resolvisteis muchas. Bueno, son como reflexiones, ¿no? Y valdría para las dos. Si realmente creéis que están bien establecidos los circuitos una vez que tenemos a un paciente al que se le administra una posexposición, o es urgente que implementemos protocolos para derivaciones y que haya un conocimiento exacto en cada área de salud. Bueno, yo creo que hay mucha variabilidad bueno, creo que hablando con compañeros a nivel del Estado español, la variabilidad es muy alta y por lo tanto nuestra obligación como profesionales de la salud es conocer los nuestros. Ya los otros, cada uno, pero conocer los nuestros, establecerlos, si no están hechos hay que hacerlos, pero no tanto el protocolo en sí,
El protocolo es importante y es donde nos tenemos que basar, sino luego cómo hacemos, cómo lo ponemos en marcha, cómo ejercemos esos circuitos y cómo los llevamos a cabo, porque sobre todo el pasarle una información fidedigna, una información clara, concisa al usuario es lo que nos va a permitir hacer un buen acompañamiento y un buen seguimiento de que no le demos, o que se quede sin que le demos los resultados o que no se acabe de tomar bien el tratamiento o que no le ofrezcamos la PrEP cuando acabe la PEP, ¿no? Porque también tenemos que saber cómo son estos recursos para poder, o sea, cómo son estos circuitos para poder ofrecer esta batería de estrategias. ¿Y desde urgencias os estamos mandando pacientes para la PrEP o no? A ver, ya se ha encendido. Vale. Sí sucede. Lo que nos mandáis mucho son muchas ITS. Y entonces, de las ITS, nosotros tenemos como una consulta específica de ITS y ahí los enganchamos para la PrEP. También tenemos una consulta de profilaxis y posexposición y lo que nos mandáis mucho de la urgencia es ese tipo de personas. Se hace la primera atención en la urgencia, pues a lo mejor 3 de la mañana, se le pone la primera medicación y a la mañana siguiente o a las 7, 8 de la mañana vienen a la consulta y ya de ahí le empezamos a ver. Cuando es la profilaxis posexposición le llevamos durante un mes, después hacemos el seguimiento con la serología al tercer mes y después le derivamos a su médico de atención primaria para que siga. Pero si durante ese primer contacto nos damos cuenta que la persona podría estar en riesgo, le captamos para la consulta de la PrEP, que es otra consulta monográfica que tenemos en el hospital. Así que sí, yo creo que es importantísima la labor de urgencias. Yo es que soy un poco particular porque yo soy médico de enfermedades infecciosas, pero de toda mi vida he trabajado en las urgencias. Lo sabe bien Ángel, que soy una enamorada de las urgencias. Creo que es un lugar de batalla, pero también se pueden hacer grandes cosas ahí. Y una de ellas es esto, intentar como médicos de urgencias captar este tipo de pacientes y enviarlos, derivarlos oportunamente. Ya salió el tema antes, que es sobre los pacientes que vienen, que sospechamos que practican chemsex, y ahí queda otra vez un poco la duda en el aire, si a esos pacientes en general le estamos aportando la posexposición, que bueno, ya se generó antes el debate, y que tengamos que tener presente para mandarlos también a la PrEP, es decir, que tengamos presentes que esos son candidatos a una PrEP. No sé si en general se está haciendo en urgencias, igual tenemos que reflexionar todo sobre ese tema desde la urgencia. Y ya por último, así como reflexión mía, después os dejo que preguntéis lo que queráis, me preocupa muchísimo que se sigan reportando malas experiencias en el trato de la atención urgente a los pacientes, que se reporten, que se sientan juzgados, que sientan que están hablando de un tema tabú. O sea, estamos en el año 2024 y creo que ya es hora de que todos hagamos un poco de reflexión sobre este tema. No sé si falta formación, no sé qué es lo que falta, pero creo que todos tenemos que hacer una reflexión sobre cómo tratamos a los pacientes. Bueno, yo creo que yo solo añadir una pequeña cosa para calmar que es que no es solo de urgencias. Bueno, hablamos... Esto es el problema, yo creo. O sea, no es solo de urgencias, es de todos los profesionales de la salud. Desde primaria, ayer venía un paciente de que quería PrEP y fue a primaria y bueno, creo que casi lo echa de la consulta diciéndole, pero ¿qué esto qué es? Y yo no te lo pienso recetar y porque al final el boca-oreja y acaba en la consulta, ¿no? Es decir, que no es solo de urgencias. Pero bueno, el mea culpa yo creo que vale la pena, pero no eso, por desgracia. Entonces, esto es formación. Es que yo no sé, yo creo que no hay otra forma. Pues no sé si hay alguna pregunta, reflexión. ¿Pregunta? Quería preguntaros, hace unos días nos surgió en una guardia... hace unos días en una guardia nos surgió una consulta, una persona que llega, pero después de una exposición más allá de 4 días. En este caso no era un tema de chemsex, sino una violación. En ese caso, aparte de hacer test de serologías y demás, en cuanto ¿hay algún tratamiento PEP que sea más allá de las 72 horas? ¿Podríamos hacer algo más o ninguna otra cosa? Micro. Siempre fallo con esto.
Sí, yo, esa paciente, no sé si tenéis aquí el protocolo, pero nosotros tenemos un protocolo para sumisión química y para violación, que está implementado en el hospital en el servicio de urgencias, que es de hecho una urgencióloga y gallega además, que es la que lo ha puesto en marcha en mi hospital, que funciona bastante bien. Entonces, todos esos pacientes hacen prueba de embarazo, hacen la serología y a todas les ofrecemos la profilaxis para ITS, les damos ceftriaxona y acitromicina, y además les damos la profilaxis del HIV. En este caso, aunque hubiesen sido 4 días y no sabe cuándo fue la última, yo a esta paciente, no sé si es chica, le daría la profilaxis. No se la negaría solo porque ha pasado 4 días. Sí que se la daría porque tiene potencial riesgo de adquisición del HIV. Bueno, yo creo que en ese caso, solo acabar de decir que lo más importante, bueno, aparte de lo que comentaba mi compañera, es el acompañamiento que se hace de estas personas, ¿no? Hacer no solo a nivel biomédico, todo el tratado biomédico, sino el encaje, y si no lo hay también nos lo tenemos que inventar, con psicología, con trabajo social, etcétera, etcétera, porque estas vivencias, bueno, no sé exactamente cuál es el caso, pero de agresiones sexuales tiene que haber un abordaje integral, porque no solo es tómate la PEP y ya está. Sí, hola. Quería hacer una pregunta a Manuela con respecto a lo que se habló, bueno, seguramente igual en una mesa lo hablen también, pero con respecto a cuando una persona joven, sexualmente activa, se acerca a su médica o médico de familia y le dice, quiero hacerme una serología y un cribado completos de ITS, y te dicen, no, eso no lo hacemos nosotros. Vale, ¿dónde voy? En el hospital. Vale, dame el panfleto para ir al hospital. No. En mi caso no me pasa por una cuestión de que trabajo en este ámbito, entonces sé lo que hay que hacer para que te hagan ese cribado. Pero hay personas de mi edad y mucho más jóvenes que no tienen ni idea. Y claro, esta charla la tuve con mi médica de cabecera. Y me pareció muy raro que mi médica de cabecera, sabiendo quién es mi madre, quién soy yo, y que se me pusieran ese de no, nosotros no tenemos que hacer esto. Vale, entonces, ¿qué hago yo ante esa situación de una persona de confianza mía me dice, Manu, ¿cómo hago para hacerme un cribado completo? Porque lo he dejado con mi pareja y vuelvo a tener sexo. X, motivo que sea. ¿Cuál es la mejor forma dentro del Sergas, quiero decir? Lo único que puedes hacer es cambiarte de médico. Y luego, y una cosa más, poner una reclamación. Y una reclamación. O sea, esto es lo que pasa es que el problema es que tú eres proactivo, eres empoderado y te has buscado la vida y has conseguido lo que estabas buscando en esa consulta. El problema es que luego decimos que la gente nos hace pruebas, pero muchas veces es que van y disuaden, que era lo que yo decía al principio. Es decir, no, pero tú para qué te quieres esto, pero sí, no vas a ver, no sé. Bueno, pues tenemos que empoderar más a la población para que lo exijan más, y formar a la gente para que saber que eso no se puede hacer. O sea, profesionales de la salud, quiero decir. Pero de entrada, cambiarme de médico, o de médica, me da igual. Tenemos otra pregunta por ahí, al final. Sí. Y no sé cómo vamos de tiempo. Creo que es la última. Hola. Bueno, muchísimas gracias por este tipo de jornadas, y le doy toda la razón en relación de que a los médicos y enfermeras de atención primaria hay que formarlos y formarlos y formarlos, y así nos evitaríamos ese tipo de trato hacia el paciente que lo necesita. Hay algo que me llama la atención, que es dentro del perfil de consumidores de ChemSep, no está incluido la mujer. No están incluidos pacientes con enfermedades crónicas tales como diabetes, hipertensión, autoinmune. ¿Hay alguna característica especial en la mujer que no la lleve a consumir este tipo de sustancias? Y por otra parte, me preocupa muchísimo el aumento de la venta de semen para inseminación artesanal. Dirán que no tiene relación con
todo esto, pero no sé qué opinan ustedes, porque ya el semen que está prohibido aquí en España, pero se hace venta libre a través de las redes sociales sin ningún tipo de control. ¿Hay algún estudio, algún seguimiento? Gracias. En principio, no creo que sea relevante para esta mesa. Damos paso a la última pregunta que estaba ahí al final. Solo quería comentar, creo que se me escucha, en base a lo que decías, lo de la información. Ahora sí. Es evidente que la información es lo que hace. El ejemplo lo tenemos en el Deja tu huella. Cuando planteamos cualquiera de las 6 entidades a los pacientes si es un consentimiento verbal, si quieren hacerse una prueba de VIH, el índice es inferior al 0,5% de los que dicen no. La resistencia muchas veces está en nosotros, en no pedirla, está claro. Y hay estudios sobre esto, ¿no? Es decir, que la resistencia de no pedirla es porque no tengo tiempo. Tenemos argumentos varios, ¿no? Pero que el no pedir la prueba no es tanto porque el usuario no quiera hacerla, es porque no se la ofrecemos.